Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tengo una conversación con Mónica Ibáñez. Ella es consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Voy a conversar con ella acerca de su experiencia de haber perdido a su papá cuando ella tenía solo 5 años. Vamos, acompáñenme. Mónica, hola, gracias por tu tiempo. Y nada, cuéntanos acerca de tu experiencia de pequeña. Tengo entendido que tu papá lo tuviste muy poco tiempo cuando eras muy pequeña. Sí, bueno, primero gracias Gonzalo por la invitación. Me da mucha alegría poder compartir contigo, con ustedes este espacio. Y bueno, sí, yo tuve, mi papá falleció cuando yo tenía 5 años, cuando yo era muy pequeña. Él fue del ejército del Perú, ¿no? Y falleció en una emboscada pues con terroristas, ¿no? En el año 88, en la zona de Abancay. Y sí, yo tenía 5 años, hoy tengo 36 años, entonces han sido 31 años de vivir, digamos, sin esa presencia física de mi papá, ¿no? 5 años lo perdiste. ¿Tú te acuerdas algo con tu papá, alguna experiencia que hayas tenido con él? Sí, o sea, en verdad me acuerdo poco, pero sí, nosotros vivíamos en Cusco cuando mi papá falleció, y me acuerdo que él en varias ocasiones se iba al cuartel, ¿no? O sea, tenía que irse al cuartel, nosotros nos quedamos en la casa, mi mamá, mi hermano y yo, y en varias ocasiones teníamos la experiencia, o sea, me acuerdo sobre todo por fotos, ¿no? Que de varios paseos en Cusco, incluso de celebrar la Navidad los 4 juntos. Me acuerdo de mi papá también, muy bromista, de estar muy lúdico, ¿no? E incluso con mis primos, pues aquí en Lima, cuando visitábamos Lima, o incluso cuando vivíamos en Lima y éramos más pequeños, él siempre se disfrazaba, se metía en el cuento de jugar con nosotros, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me acuerdo, pues, de mi infancia, ¿no? Y me acuerdo también cómo compartía mucho con mi hermano, ¿no? Que es mayor que yo. Y cuéntanos un poco acerca, bueno, no sé si te acuerdas cuando pasó la noticia, ¿no? O sea, ¿cómo fue, digamos, ese momento? ¿Te diste cuenta? ¿Lo asumiste? ¿Cómo fue ese momento? Sí, mira, fue un momento muy, muy doloroso. De hecho, las imágenes se me vienen a la cabeza porque no entendía mucho, ¿no? O sea, yo tenía 5 años, mi hermano tenía 8 años, y la escena que se me viene a la cabeza era nosotros en la casa con mi mamá y se acerca un comité, digamos, entre esposas de algunos militares a la casa a tocar el timbre, y mi mamá simplemente con verla, asomarse por la ventana, ya se pone a llorar, ¿no? Entonces mi hermano y yo es como, ¿qué pasó? O sea, ¿no? ¿Qué pasó acá? No entendíamos nada. Entonces justo estaba una tía de visita y mi mamá pues le pidió que estuviera con nosotros y nos fuimos a un cuarto y estuvimos ahí un ratazo, mientras estas personas, me imagino que comentaban y hablaban con mi mamá de lo sucedido, ¿no? Porque sí había salido, ya luego mi mamá me ha contado después, pero en la radio ya se había dicho que habían muerto algunos militares en una emboscada. Ya se imaginaba. Exactamente. Ya pasado el tiempo, ya me acuerdo pues que cuando hablamos del tema, si es que salía, ¿no? Mi mamá sí nos decía que mi papá se había ido a preparar la casa al cielo. Ya. ¿No? Y era como, ok, ya de ahí uno, y ya obviamente salía el tema, pero cada vez que salía, sí fue fue un momento difícil para mi familia, ¿no? Obviamente mi hermano y yo muy chiquitos, de pronto mi hermano, ya tenía 8 años, él sí lograba entender más las cosas, claro, ¿no? Yo sí con el tiempo fui comprendiendo y entendiendo, y obviamente era evidente que mi papá se había muerto, y sí, fue el velorio de mi papá, fue el entierro de mi papá. ¿Fuiste al velorio? ¿Estuvieron ahí? No me acuerdo. No me acuerdo si estuve ahí, en verdad. Pero sí, he ido al cementerio. Claro. O sea, sí tenía esa noción y esa conciencia de que mi papá se murió. Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, íbamos todos los domingos al inicio, no sé qué. E incluso también,
el mismo ejército cuando ha hecho a lo largo de los años, estas condecoraciones a los militares caídos en guerra y demás, nosotros íbamos a recibir la medalla de mi papá. Claro. Entonces, ¿no? Y eran momentos muy entre dolorosos y de alegría porque era como de tomar cada vez mayor conciencia de lo que pasó, ¿no? Y de asumir también su ausencia, ¿no? O más bien su presencia de una manera distinta. Lo bueno, ¿no? que no se borró, digamos, su historia, sus recuerdos, sino que igual estaba presente y poco a poco lo iban asumiendo, ¿no? Exactamente, sí. Y yo creo que eso es bien importante. Eso es bien importante. O sea, como que este entender, como te decía hace un rato, su presencia de una manera distinta, ¿no? Porque no es como, o sea, no sé, yo no me siento como a los 5 años dejé de tener un papá, no, ¿me entiendes? Sino que ya sea por la memoria, los recuerdos, ¿no? Que se van alimentando a través de los años con gratitud, con sentimientos entre nostalgia, pero de mucha gratitud también, ¿no? Porque vas entendiendo tu historia. Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el saber que, o sea, yo tengo la certeza de que mi papá acompaña a mi familia desde donde está, ¿me entiendes? Vas creciendo, tu adolescencia, tu juventud, ¿cómo fue al no tener la presencia de tu papá? Ya, mira, para mí ha sido unir, por un lado, aceptando mi historia, entendiéndola e incluso dando gracias por ella, ¿no? Hago memoria y me acuerdo yo de niña como te decía hace un momento, ir aprendiendo y entendiendo, oye, mi papá no está, ¿no? ¿Qué significa eso en mi vida? O incluso en estos espacios donde uno comparte con sus amiguitos y demás, de que hablan de sus papás y no sé qué, y uno es como, ¿y yo qué digo el mío? O sea, ¿no? Como que son situaciones que en el momento... Es difícil, ¿no? Exactamente, que en el momento para un niño yo sí digo, es difícil, ¿no? Es difícil porque sí, porque te hace enfrentar con una realidad que no es común a la de los demás, ¿no? Y cuando uno es chiquito no sabes cómo manejar eso. Claro. Entonces, pero en la medida que iba creciendo, ¿no? Ir ganando como decía, en libertad de aceptar mi historia y de entenderla, fue importante también tener una mirada de fe, ¿no? Y de comprender de alguna u otra manera la presencia de un Dios Padre que siempre ha estado conmigo. Y por otro lado, esa presencia distinta de mi papá, ¿no? Entonces, ir aceptando y asumiéndola fue generando en mí también una necesidad de tener una relación, de cultivar una relación con mi papá. Me acuerdo en algún momento de mi vida, en mi adolescencia, entre rebeldía, no entender cosas y demás, escribirle una carta a mi papá por iniciativa propia, ¿me entiendes? Como contándole lo que me estaba pasando, mi vida, no sé qué, etc. Y sentir que mi papá me estaba escuchando, ¿no? Entonces, y así, otro tipo de cosas, ¿no? Como de que uno va creciendo, o incluso la relación con mi familia paterna. Ellos son del norte de Lambayeque, entonces el ir con ellos también era entender, ¿no? Porque incluso es entender mi propia identidad, su historia, de dónde vengo, ¿no? Mi papá, mi mamá, una historia de amor, yo soy fruto de eso, junto con mi hermano, entonces es como tener elementos de quién soy yo. Y en la medida que uno va creciendo, o yo iba creciendo, todo eso iba enriqueciendo incluso mi modo de vivir, ¿no? Y ya ahora pues yo soy consagrada. Y en esta misma experiencia de mi consagración, para mí la figura de mi papá ha sido súper importante, ¿no? Porque para mí ha sido un entender también cómo mi papá, que es, digamos, reconocido como héroe de la pacificación nacional por toda esa época del terrorismo, da su vida por el bien del Perú, digámoslo, ¿no? Entonces, para mí es una figura en ese sentido también, en que yo descubriendo que Dios me llama a entregarle mi vida, se la doy por el bien de otras personas, ¿no? Entonces... Bueno, Mónica, tú tienes tu hermano que ya tiene hijos, y un hijo tiene, ¿no? Sí. Cuéntanos acerca cómo ves la figura paterna de él, su paternidad, con respecto, pues, viendo un poco la luz de tu padre, ¿no? Sí. Mira, yo creo, por un lado, que mi hermano, o sea, yo recuerdo incluso en su infancia ese compartir entre ellos, ¿no? Mucho. O sea, que se iban de paseo, incluso cuando íbamos a Lambayeque con mi papá a visitar a los abuelos, ellos se iban a la campiña a caminar, o sea, hacían planes de papá e hijos, ¿no?
Y a mí, y eso mi hermano pues creo que lo ha marcado mucho en general en su vida. Y ahora que está mi sobrino, Salvador, yo he visto también cómo mi hermano ha tratado de transmitir mucho esa experiencia que él ha tenido con mi papá, ¿no? E incluso cómo me sorprende, ¿no? Y me conmueve también ver cómo mi sobrino habla de su abuelo Augusto y se siente orgulloso de él, ¿no? Mi hermano en algún momento lo ha llevado a una condecoración, hace un par de años creo, donde reconocen a mi papá como héroe de la pacificación nacional, le dan una medalla, no me acuerdo bien cómo fue el evento, y mi sobrino fue, ¿no? Entonces mi sobrino siente pues que es nieto de un héroe, ¿no? Entonces él es orgullosísimo de eso. Y en varias ocasiones me menciona, sí, el abuelo Augusto hacía esto con mi papá, el abuelo Augusto, ¿no? Como que lo habla con una naturalidad y digo, no lo ha conocido físicamente, pero tiene, ¿no? ese recuerdo, claro, incluso que mi mismo hermano le ha cultivado, ¿no? Incluso me llama la atención porque ese transmitir, ¿no? Transmitir historia, transmitir sentimientos, o sea, qué importante es eso en una familia, ¿no? A veces una familia busca desarraigarse de sus raíces, de sus orígenes, incluso renunciar o renegar de su propia historia, cuando en verdad enriquece, ¿no? Y la importancia de que los abuelos, los papás sepan transmitir eso a las demás generaciones, fortalece de alguna u otra manera la familia, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a las familias, a los chicos, a las personas que tal vez han perdido a su papá, que no lo tienen? ¿Qué les puedes decir? A ver, yo pienso dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, ese típico dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, creo que es muy cierto, ¿no? Y a veces los jóvenes o los adolescentes, incluso gente mayor, porque he visto, reclama o reniega de sus padres y obviamente ninguno de nosotros es perfecto y ninguno lo va a hacer, ¿no? Entonces, y a veces hemos cometido errores y errores fuertes y gruesos, pero a veces la vida no la tenemos comprada y qué importante es poderte ir a descansar al final de un día con el corazón tranquilo y la conciencia tranquila de decir, hoy amé y demostré mi amor a quienes tanto quiero, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia de valorar a quienes tienes a tu alrededor es importante y hacer el esfuerzo por trascender incluso los errores, sean pequeños, sean grandes. Sí, o sea, para vivir ese amor que a la hora de la verdad es lo que todos anhelamos en el corazón, ¿no? Y no esperar a que dejen de estar, ya sea por una enfermedad, ya sea por una pelea incluso, ¿no? O por muerte, para recién a través de lamentos decir, uy, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿No? Sino que en verdad que cada día podamos vivir con esa tranquilidad de decir, hoy amé, hoy he amado. Y la gente que quiero sabe que la quiero, ¿no? Y por otro lado, también creo que importante es entender la presencia de estas personas que queremos de una manera distinta, ¿no? O sea, hay personas que probablemente ya fueron importantes y ya no están hoy con nosotros, ¿no? Concretamente hablamos de los padres, pero no sé, a las personas, por ejemplo, que hoy por hoy comparten mi misma historia en el sentido de que no tienen a su papá porque falleció hace varios años, hace pocos años, en fin. Creo que esa certeza y esa confianza de saber que no desapareció, sino que está, pero de una manera distinta, es importante, porque a uno le da seguridad en muchas cosas y por otro lado, finalmente sientes una compañía que no se acaba, ¿no? Y vives más tranquilo. Y vives tranquilo y vives confiado en que en verdad tu papá te está cuidando y está contigo, ¿no? Y esa misión que tienen los padres, que se complementa con la de las madres, de dar seguridad, de dar sostén, de dar estabilidad, no se acaba en su ausencia, sino que se prolonga de una manera distinta, ¿no? Muy bien, amigos, espero que les haya gustado esta conversación con Mónica Ibáñez. Nos encontramos la próxima semana aquí en el blog de papá.